llamaba esa moneda, la que era famosa? Bitcoin. Ahí está. Bienvenidos al episodio 9 del QCAT Podcast, en donde hablamos de tecnología, ciberseguridad y el futuro de las ciudades inteligentes. Yo soy Ale. Yo soy Sebastián. Y este es nuestro gato. Bueno, en el episodio de hoy vamos a hablar de nosotros. Vamos a hablar un poco de CAT, la visión, qué significa CAT y su cambio de paradigma en el mundo de hoy para la tecnología y las ciudades inteligentes, tema de ciberseguridad y cómo CAT no es solo una empresa más. Pero para entender por qué CAT no es una empresa más, tenemos que entender cuál es su valor diferencial o cuáles son varios de sus valores diferenciales. Y dentro de eso llegamos al origen, a lo que da nacimiento a la empresa y a lo que da nacimiento a todas las tecnologías que desarrollamos, que sería el OTOCN. Pero, ¿qué cosa es el OTOCN? Bueno, venimos a explicar, creo que para explicar un poco de la tecnología tenemos que hablar que es una tecnología que es un cambio de paradigma, no es un arreglo, no es un parche al Internet actual. Entonces es un protocolo completamente distinto en donde pasamos del Internet básico que tenemos hoy en día, lo tenemos desde mucho tiempo, que es basado en sistema IP, que necesita locación o una dirección IP para funcionar, y OTOCN, que es nuestra infraestructura de ciberseguridad, nuestro protocolo, básicamente pasa del sistema IP a un sistema name-driven. ¿Qué significa name-driven? Que es basada en objetos. Entonces, ya no depende tanto de la localización, no tiene estos problemas que tiene una localización que lo hace bien insegura, poca escalabilidad, entre otros, sino pasa a ser un Internet media agnostic, como lo dice nuestro jefe siempre, que es básicamente, no interesa qué medio se use, si es Bluetooth, si es radio, lo que sea, siempre va a funcionar, siempre va a ser seguro y siempre va a ser resiliente a ataques. Bueno, ¿y qué más con respecto a esta infraestructura? Bueno, respecto a OTOCN, podemos hablar justamente de lo más importante dentro de la industria, que es la ciberseguridad de la tecnología. Y en este sentido, podemos decir que OTOCN no es un sistema seguro, como conocemos seguridad, es un sistema inmune y por diseño. O sea, es una arquitectura de datos creada justamente con la ciberseguridad en mente, y para lograr eso toda la tecnología se moldeó alrededor. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, los hackers, cuando intentan hackear cualquier sistema del Internet actual que conocemos, el TCP/IP, o entran por la puerta o entran por la ventana, como quien dice. En cambio, en nuestro caso, no es que no entren por ningún lado, es que ni siquiera saben a dónde entrar, porque no encuentran el sistema, no saben quién eres, no saben dónde estás. Entonces, estamos hablando realmente de que OTOCN representa un agujero negro para los hackers, porque no entienden qué es lo que están viendo. Retomando un poco el tema de la seguridad en inmunidad, creo que es importante mencionar que después de todos estos años de trayectoria de la empresa en investigación, en probar el sistema que sea infalible, que sea impenetrable, por fin existen productos. Tenemos productos tanto hardware como software. Entonces, hoy en día ya tiene soluciones de ciberseguridad para las empresas a nivel de industrial. Entonces, cualquier nivel que necesite algo de ciberseguridad lo tenemos, ¿no? A nivel de casa, a nivel de empresa, a nivel de industria. Entonces, tenemos productos, tenemos a Amix, tenemos a Nubis, tenemos a Aladdin, que es una billetera virtual. Vamos a hablar un poco más de los productos en otro video, pero la cosa es que ya los tenemos para ustedes. Y bueno, hablando de productos y servicios, no podemos dejar de mencionar un nuevo servicio que tiene CAT, que está bastante interesante, de hecho, con toda esta fiebre Bitcoin, que es algo ya a nivel gubernamental, uno de los países más influyentes del mundo. Tenemos un servicio muy interesante. ¿Nos cuentas? ¿Cómo no? Bueno, en episodios anteriores hemos hablado de nuestra propia blockchain, ¿no? Que es WebChain, desarrollada a partir de OTOCN. Y esta tecnología nos ha permitido desarrollar un sistema de servicio de transacciones que se llama Bitcoin Express. ¿Qué cosa es Bitcoin Express? Bitcoin Express permite transacciones peer-to-peer, de usuario a usuario, sin intermediarios, sin que tengas que entrar a un exchange, sin que dependas de los bancos. Entonces, esto es algo revolucionario porque nos permite saltarnos ese paso de cadena de intermediarios, nos permite prescindir del sistema SWIFT,
que no solo es caro, sino que es lento, las comisiones son altas, y el problema es que cuando ocurre algún inconveniente en esa cadena de transacciones, No necesariamente seguro. claro, no necesariamente seguro y no necesariamente hay soluciones. ¿Por qué? Porque uno le pregunta a un banco, se lava las manos, le echa la culpa al otro banco y no sabes en qué momento se dio el error. Bitcoin Express lo que permite es que sea peer-to-peer, de un punto a otro punto. Yo le transfiero a tal a través de la billetera virtual y se acabó. Y el tema de la fragmentación del mismo Bitcoin, ¿no? Exacto. O sea, justamente lo que nos da el valor diferencial en Bitcoin Express es que nuestra tecnología altamente escalable nos permite prácticamente no cobrar comisión de gas. ¿Qué quiere decir? Que puedes mandar una fracción milésima de un Bitcoin. $1. $1. Si tienes $1, puedes mandar Bitcoin a tu amigo. Así de simple. Bueno, yo creo que es importante preguntarnos por qué hablar de esto hoy y por qué CAT ahora. Creo que es muy importante hablar que en el contexto de la tecnología, casi todos los procesos que estamos teniendo, el factor humano se está eliminando, ¿no? Entonces, la interacción que tenemos hoy en día con los servidores, las máquinas, es bastante amplia y creo que ya han habido catástrofes de hackeos que hemos visto a nivel internacional, de servidores de internet, de redes sociales muy grandes que se han caído sistemas, se han caído aerolíneas grandes, famosas. Entonces es un problema, ¿no? Hablar de la ciberseguridad, la resiliencia de estas redes y estas infraestructuras. ¿Qué más podemos decir sobre eso? Bueno, justamente sobre eso, ¿no? O sea, el mundo cada vez más depende de las comunicaciones entre dispositivos autónomos. Las decisiones importantes, las decisiones de seguridad, muchas veces la coordinación logística de un propio aeropuerto para la coordinación de itinerarios de vuelo depende de la comunicación entre un dispositivo autónomo y otro. Y es justamente de lo que tenemos que hablar ahora, ¿no? Porque la tecnología sigue avanzando y se siguen desarrollando inteligencias artificiales y a la gente le encanta y se sorprenden, pero no entienden bien hacia dónde vamos. No, les falla un poco este sentido de identificar cuál es el objetivo de esta evolución tecnológica. Y realmente el objetivo de la evolución tecnológica es la ciudad inteligente. Quieran que no sea la imagen descabellada, ficticia de ciencia ficción que tengas en la cabeza, o sea más lo realista, la ciudad inteligente es una ciudad que depende de comunicación entre dispositivos para el día a día. Vida o muerte, ¿no? Claro, o sea, de visión crítica. Falla una fábrica y es culpa del dispositivo o del humano que está detrás del dispositivo. La idea justamente de CAT es de poder ofrecer productos y servicios usando nuestra tecnología que eliminen ese riesgo de peligro para que permitan que la ciudad inteligente funcione, que sea una realidad, que sea óptimo, que sea algo realmente confiable y no solamente una opción. Con cada vez más dispositivos conectados en el mundo, simplemente estamos añadiendo como papeles y añadiendo peso al problema, ¿no? No estamos creando nada desde la infraestructura, desde cero. Entonces, eso es lo preocupante del Internet hoy en día, que simplemente se están creando aplicaciones para parchar cosas, pero eso en algún momento explota, ¿no? Claro, o sea, definitivamente, si la estadística nos indica que se espera que para el 2030 hayan 74.000 millones de dispositivos conectados entre sí, comunicándose entre sí en simultáneo, no podemos continuar con un protocolo de Internet como el que tenemos ahora. No le da, no escala, va a ser muy lento, van a fracasar los sistemas, las operaciones. Y es justamente ese el valor diferencial, las operaciones. El Internet no piensa en operaciones, nosotros sí. Esto es todo por hoy. Tenemos bastante más de lo que hablar. De hecho, cómo se compara nuestra webchain con con otros blockchains del mercado, más sobre nuestros productos en detalle. Entonces, hay mucho de lo cual hablar sobre CAT, pero esto es una aproximación. Así que nos vemos en un siguiente episodio. Vean nuestras páginas web, las vamos a dejar por acá. Y para más información, cualquier consulta, escríbanos, mándenos un correíto, dejen algún comentario y nosotros lo vamos a atender. Gracias. So.